Bien, en torno al acuerdo que se ha quedado con las clínicas, en la línea telefónica se encuentra Francisco Díez-Canseco, presidente de Perú Nación, para poder tratar este tema, ¿no? Y ver por qué es que ha demorado tanto el tema de la negociación entre las clínicas con el Estado. Señor Díez-Canseco, ¿cómo está? Bienvenido a UCI en Casa. Muchas gracias por esta cordial invitación y la oportunidad de opinar en un tema tan importante para el país y respecto del cual es evidente que el presidente Vizcarra ha hecho un uso populista del artículo 70 de la Constitución, cuando lo que debió hacer es aplicar de frente, sin negociación alguna, el artículo 82 de la Ley General de Salud, que habilita al Estado a intervenir todos los servicios asistenciales de salud, públicos y privados, cuando existe una pandemia. No sé por qué no invocó ese artículo y se fue al extremo, a un extremo que además era, si usted me permite señalarlo, perfectamente inoperante, porque una cosa es la disposición constitucional y otra es la vía de ejecución, que consiste en la aprobación por parte del Congreso de una ley en un Congreso donde el presidente Vizcarra no tiene un solo parlamentario, por lo menos formalmente, y en donde se hubiera tenido que aprobar la ley y luego de aprobarse la ley, seguramente después de sesudas discusiones, aunque este Congreso no tiene tantos sesos que digamos, pasar al Ejecutivo para su promulgación y luego para su ejecución a través del reglamento de represa, 6 meses más. La fórmula del artículo 82. Ahora, aparentemente la amenaza de que iba a expropiar ha surtido algún efecto porque luego han llegado a un acuerdo. Lo que todos nos preguntamos es si ese acuerdo de pagar 55.000 soles por persona que venga de salud o de un hospital del Estado realmente responde a los costos que tienen las clínicas o es algo sumamente oneroso para el Estado peruano. Así es. Bueno, porque según lo que ha opinado, lo que ha hecho o ha planteado el Estado, es que va a pagar 55.000 soles por el tiempo que un paciente no referido se encuentre internado en una clínica privada, ¿no? Ahora, puede que sea más tiempo el que también se pueda quedar el paciente, ¿no? En ese caso es algo que también nosotros nos preguntamos, y en ese caso, por ejemplo, esos 55.000 va a cubrir también un tiempo extra si es que el caso se agrava, porque a veces puede suceder. Mire, yo le digo como empresario, yo no hubiera aprobado un acuerdo de esa naturaleza porque, por un lado, puede ser lesivo para el Estado si el paciente se queda 5 días, que va a costar 10.000 soles diarios, y lesivo para las clínicas si el paciente se queda pues 5 meses. Entonces, se ha ido a buscar una tarifa diaria. No sé por qué no fueron a la tarifa diaria. Es un primer tema, ¿no? Claro. El segundo tema es recordar el ejemplo de Irlanda, donde el gobierno irlandés ha tomado las clínicas privadas, o en Chile, donde han tomado las camas UCI, que entiendo que en el caso de las clínicas privadas representan solamente un 11% de las camas UCI que hay en el Perú. Pero en todo caso, no todos los pacientes van a las camas UCI, como bien lo sabemos, son los más graves. Lo que requieren es un tratamiento al interior de un centro hospitalario y de eso se trata. En todo caso, es curioso que luego de que el presidente soltara la amenaza, inmediatamente los señores de las clínicas aceptaron la fórmula que se les había aparentemente presentado ya hace varias semanas. Ahora, señor Díez-Canseco, este tema también nos hace que pensar, ¿no? Porque se han demorado demasiado para esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, o sea, en el terreno? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el medio del Estado, ¿no? En cuanto a las decisiones que se tienen que tomar en Consejo de Ministros, ¿y por qué es que demoran realmente estrategias o hechos que se tienen que dar para que el paciente no siga sufriendo lo que hoy por hoy está sufriendo? Porque finalmente está en juego la vida de nosotros los ciudadanos. Mire, yo lo que creo, le digo con toda sinceridad, es que al comienzo, no solamente en el Perú, sino en la mayor parte de los países del mundo, y eso se pudo apreciar con relativa transparencia, no había un plan, no había una estrategia. A todos nos tomó por sorpresa. No todos, probablemente a los chinos no, porque no olvidemos que esto viene de la China. Y que además ellos se dieron el lujo de anunciar que habían construido hospitales en 10 días y tienen estabilizadas sus cifras de infectados en 80.000 hace varios meses, cifra que yo pongo en duda. Pero en todo caso, el tema es, a todos nos tomó por sorpresa o a casi todos. Pero luego ha habido 100 días para que sí se diseñe una estrategia general. Y esa estrategia general no se vislumbra hasta ahora con las marchas y contramarchas. Por ejemplo, el ministro de Defensa anunció que a partir del lunes
no se requerían los pases vehiculares, por ejemplo, claro. personales de trabajo. Al día siguiente salió, creo que el primer ministro, el ministro de Salud, a decir que eso no era cierto. Hay una falta de coordinación al interior del gabinete. Hay evidentemente también discrepancias ideológicas. No olvidemos que Zamora viene del Frente Amplio, es un trotskista, pero furibundo, o sea, comunista, y en el otro lado yo no creo que María Antonieta Alba tenga nada de comunista. Entonces es muy difícil que funcione un gabinete en esas condiciones cuando hay posiciones de orden ideológico. Yo he planteado, y el partido que encabezo lo ha señalado así, un pronunciamiento de unas semanas, que el presidente Vizcarra debió ser un gabinete amplio, con lo mejor de todos los sectores. No estamos pidiendo puestos ministeriales, ni mucho menos, ni lo queremos, pero que convoque a los mejores técnicos. Claro. Y que las cosas se resuelvan de manera técnica, en función de los intereses del país. Y que no se estén prodigando, por ejemplo, con decoraciones a 2 médicos chinos, porque llegaron a Loreto, donde hay 20 médicos muertos que no han recibido, hasta que sepamos hasta ahora, una sola condecoración o una sola bonificación especial sus familiares. O que, por ejemplo, se resuelva por razones de género, como usted recordará al comienzo de la pandemia, el señor Matú, que también parece que es trotskista, que un día salían los hombres y otro día las mujeres. Sí, pues. Y eso no tenía nada que ver con los factores técnicos, sino con factores ideológicos. Claro, la gente se estaba muriendo y estaban con esos temas, ¿no? Así es. Han convertido el Perú en un campo de experimentación de sus posiciones ideológicas. Y eso es absolutamente inaceptable. Y el resultado es el que estamos viendo. En sexto lugar en infectados en el mundo, se esconden o se están distorsionadas las cifras de muertos y ni siquiera se dan cuenta de un hecho que a mí me parece, o por lo menos no lo hacen ver, importante. El día de hoy, la cantidad de personas que se han recuperado está en el orden del 58%, lo cual a mí me parece maravilloso. Ajá. Tampoco se ha enfatizado que el 80% son personas asintomáticas. Así es. Que ni la sienten, y es 80%. O sea que quiere decir que la mayor parte de los infectados, si son 250.000, estamos hablando de cerca de 200.000, que ni se han dado cuenta que tienen la enfermedad. Es correcto, no, hay gente que no ha tenido síntomas, pero sin embargo, en un inicio recordemos que las conferencias de prensa del presidente Martín Vizcarra, pues todo se lo achacaba al pueblo, todo se lo achacaba a los ciudadanos, ¿no? Decía, ustedes tienen la culpa por ir a tales lugares, y de Yapa se llevan el coronavirus. Entonces, cuando ya un presidente habla de esa manera, que de Yapa te llevas en una bolsa un coronavirus, entonces definitivamente pues estamos pensando que como un líder puede hablar de esa manera. No, y mire usted, lamentablemente el presidente el año pasado anunció que iba a construir 80 hospitales y 1.000 colegios y no se ha visto nada. Y ahora ha prometido 15. Y ahora se está quejando que ha heredado una infraestructura de salud absolutamente deficitaria, como echando de la culpa a los anteriores, que es verdad, era absolutamente deficitaria la infraestructura, pero en el tiempo que él ha estado ejerciendo el poder, tampoco ha hecho mucho por sacarla adelante. Pero acá, mire usted, más allá de eso, lo importante es qué hacemos para sacar adelante el Perú en esta difícil coyuntura. Y el primer paso que tiene que dar el presidente es crear un gabinete que esté integrado por personas, los mejores técnicos del Perú, más allá de posiciones ideológicas. Librarse la costra de caviares que, por supuesto, se han metido por todos lados en Palacio de Gobierno para tratar de seguir adelante con sus propósitos de pseudo-socialismo. Buscar una política económica que entienda que el Perú es un país de emprendedores, a quienes hasta ahora no se les da nada, porque el 80% de Reactiva 1 se ha ido con los grandes empresarios. Sí. No a nivel del número de empresas, sino a nivel de los millones que se han distribuido. Vamos a ver qué pasa ahora con la distribución a las medianas, pequeñas y microempresas de Reactiva 2. Entender que este es un país de 44 lenguas y 47, o 44 culturas y 47 lenguas, en donde se tiene que desarrollar una estrategia de lucha contra la pandemia que entienda no solo geográfica, sino desde un punto de vista cultural, el pensamiento de los peruanos, para que esto pueda caminar, entre otras cosas, ¿no? Señor Díaz Canseco, como siempre, ha sido muy amable. Muchas gracias por acceder a nuestro llamado y poder intercambiar algunas ideas, ¿no?, en medio de esta pandemia que esperemos pues se pueda resolver, ¿no?, ya en los próximos cortos meses. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Muy agradecido también. Y cuídese. Muchas gracias. Todos los que nos están viendo y escuchando.
Igualmente, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ha sido el señor Francisco Descanseco quien nos ha dado su opinión en torno a lo que el presidente pues, había dicho en estos 100 días, ¿no?, del estado de emergencia y también del coronavirus en nuestro país y las medidas que se han tomado. Finalmente, bueno, las clínicas ya accedieron con el Estado